Perfecto. Vamos a ver si el mercado nos da una entrada. Ahora, acá tenemos la resistencia. Acá tenemos un soporte también. Ok. Y tenemos el siguiente soporte. Vamos a ver. Vamos a ver la distancia entre estos soportes. Ok. 21 pip y 57. Perfecto. Ahora, ahora, si esto se va a la compra, tiene 40 pip, 40 pip y 100 pip. A la próxima resistencia más cercana. Entonces vamos a ver cómo cierra, porque hasta el momento está un poco confuso, ¿ok? Porque en H4 se ve una cosa, en H1 otra y en M30 también. Entonces al momento todavía no está todo bien claro de cómo, de cuál es la dirección del mercado. Date con dos cerotes, perfecto. Así que vamos a ver qué es lo que hace en esta zona. Un ejercicio que a veces hago es las respiraciones, las respiraciones profundas. Eh, digamos, siendo consciente digamos, de sentir como la panza se expande. Entonces, en ese momento es un momento en el que estamos presentes. La verdad que me ha servido mucho para hacer trading, ese tipo de ejercicio. Ahora, en M30 creo que rompió el bajo. Ya, perfecto, lo rompió. Entonces, ahora sí tenemos H4 bajista, ahora sí tenemos sincronicidad de temporalidades. Ok, entonces, pero, pero H4 aún está muy alejado del mínimo. Entonces, eh, tampoco es un gran panorama. H1 también está muy alejado de su mínimo. Entonces, solo M30. Así que vamos a ver cómo cierra esta vela. Porque así como está cerrando, lo que puedo ver es un rechazo de una resistencia. Entonces, la entrada la tomaría en el rompimiento del mínimo hasta el próximo soporte, hasta el soporte más cerca. Ese sería la entrada. Entonces, vamos a ver. Veremos. Sí, la entrada la pongo ahí, en el mínimo. Un sell stop hasta acá. Vamos a ver. Vamos a ver cómo cierro. Ok, quedan 5 minutos. 30 hizo el rompimiento. Ok, M30. A ver, como siempre digo, las temporalidades más grandes
son las que realmente influyen. ¿Ok? Las más chicas siguen a las más grandes. Es así. Entonces, las temporalidades que siempre hay que observar son H4 daily. Por cierto, veamos daily. Vean cómo está daily. Súper, súper alcista. Entonces, estas son las que verdaderamente influyen. Entonces, H4 bajista, H1 también bajista, M30 ya rompió el bajo. Ok, entonces ahí se ve más bonito. Ahí sí me gusta cómo está quedando ahora el panorama. Ok, bien, perfecto, así. Bien, acá tengo otra cuenta con 25 lotes. Excelente, excelente. Ah, ahí está todo fluyendo. Ok, sí se escucha, ¿no? Sí, mm, sí, se escucha perfecto. Perfecto, ahí está avanzando 33 pips. Ahora, lo que no me gusta es cuando cierra en la mitad de un soporte y resistencia. Eso la verdad no me agrada. No me agrada porque es probable. mm, Ahí ya no me gusta tanto, la verdad. Siempre y cuando si cierra por este nivel, perfecto. 40 pips. Ok. A ver, H1 de haber roto. Sí, perfecto. Ahora sí. Ahora sí está más bonita. H1, H4, M30, perfecto. Perfecto. Entonces, lo que voy a hacer es, le voy a poner 10 lotes. Ahí está todo, todo sincronizado. Ok, H4, H1, M30, 25 lotes acá. Entonces, lo que voy a hacer es, cuando queden unos segundos, le coloco un select stop y hasta el próximo soporte. Chao. Listo. Vamos a ver cómo cierra. Wow, sigue bajando. Está quedando una vela grandiosa. Ok, 55 pips. 60 pips. Ok, veamos. 60 pips. H4. A ver, en el primer rompimiento no voy a entrar ya. Con 60 pips ya en el primer rompimiento no voy a entrar acá. A ver si retrocede. Veamos, pues son 60 pips. Voy a bajar el lotaje a 7 lotes y voy a tomar un selector. Ok, ahí. Y voy a hacer lo mismo en esta cuenta. 15 lotes para un selector.
Ok, vamos a ver. Hay poquito bajito spread, entonces el mercado está haciendo un retroceso. Si ese rompimiento, nos vamos al soporte, acá y acá. Ah, ok, acá, que agarro 25, quiero que entre con 15 lotes. 15 lotes, perfecto. Ok, ahí le pongo en el alto, tengo 64 pips. Ah, le bajé el lotaje porque si se me devuelve son 64 pips de stop loss. Entonces, vamos a ver si no retroceso también. H1, H4, H1, ok, M30, M15, M5, ok. Bueno, veamos. H1 está haciendo un retroceso fuerte. Vamos a ver. La verdad, no lo sé. No parece un buen panorama, la verdad. Creo que podría sí dar un retroceso, pero veamos. M30, H1, H4, M15, cerrada. La verdad que sí cerró con fuerza bajista, rechazó, pero lo mejor es un retroceso fuerte para un siguiente impulso. Vamos a hacer esto. Vamos a eliminar la entrada. Y vamos a eliminar la entrada en esta cuenta. Ok, veamos. Y un retroceso.
acá dio un retroceso. En H4 creo que si rompe el alto, también puede ser una buena oportunidad de compra, porque ya rompió el bajo. No sé, la verdad acá no voy a hacer nada. La verdad no es una buena sesión hoy. Ahí está el precio, sin impulsos y retrocesos. Entonces M1, M5, M15, no voy a hacer nada acá. Chao, decidido, no va a haber entrada. No, recomiendo no tomar trade acá. Acá recomiendo no tomar trade. Mañana va a ser otro día, la verdad. No está claro. Llevamos 10 minutos de sesión y no ha dado una entrada, la verdad. Ahora mi proyección bajista ya no la veo tan probable, sino más bien una continuidad alcista. Ahora veo más probable, pero también podría ser un buen retroceso hasta esta zona acá. También es probable. Ok, a ver. Ahí está retrocediendo de vuelta a H1. Sí, a ver. Ok, está volviendo a ser un retroceso. Así que vamos a ver, vamos a ver. Colocando el stop loss arriesgado, bueno, son 47 pips. H1, bueno, H1 está rompiendo el bajo, H4 aún no. Entonces sí sería una buena venta, sí sería una buena venta, pero que tiene que volver a romper el bajo. Ya, si no lo da,
Vamos a ver cómo se lo ve en el 15. En 5 minutos cierra la de en el 15. Vamos a ver cómo se lo ve ahí. 4 minutos cierra el pabellón. Vamos a ver cómo cierra. Ok, en M15, en M15 ahora está queriendo romper el alto. M5, ok, ya en M5. Y M1, veremos. Todavía nada, nada, todavía nada, nada de nada. Ahora mis proyecciones son más alcistas, la verdad. Siento que sí puedes, yo he visto estas cosas y termina yendo hacia arriba. Ok, vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso con un bajo voltaje de tener compra. Y vamos a estar un buen ratito acá, porque va a ser un retroceso. Ahí está, la tomo. Vamos a tomarla acá también. Y ahí va a estar un ratito. Así que toca ser pacientes. Vamos a tomar una nueva entrada en el rompimiento. Ok, y ahí va a estar un rato. Así que acá va a tocar ser pacientes. O me toca tu plus. Una de las dos. Ok, acá tomé. Acá tomé la entrada con 15 lotes. Sí, el stop loss a fuerza hay que colocarlo por debajo. O sea, no hay otro. No hay otra opción porque si no estaríamos incumpliendo la regla de pre-jacking. Bueno, ahí está, rompió despacito, paso tortuga y va a ser un retroceso fuerte, largo. Estoy 100% seguro. Ok, ahí vamos, 5 pips cada trade. 9, 10, perfecto, empezó a avanzar. Vamos a reservar, vamos a pasar la break even y vamos a pasar esta entrada también a break even. Ok, 11 pip, 12 pip tengo acá, 15,
14 pip. Voy a cerrar la primera entrada y la segunda que toque el take profit. Ok, esta activa 17, 15 pip. Ok, bien, nice. Oh, ok, take profit, take profit. Ay, chao. Eso es todo. Take profit. Ok, 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 ok. 173 semana actual. Vamos a ver el mes actual. 9/27. Ya, listo. Y acá tengo tocó Take Profit también. Así que nada, eso fue todo por hoy. Va, a ver si se ve ahí. Ok, bueno, eso fue todo por hoy. Gracias, traders. Adiós.